Listo. Bien. Ahora déjenme presentar la ventana. Esta. Ahí está. Bien. ¿Todo el mundo ve la ventana? Bien. Permítanme, parece que alguien más quiere entrar. Ah, sí, alguien mandó un mensaje. Gracias. Bueno, por cierto, la tarea se entregaba el día de hoy, ¿verdad? Pero me parece que, o mañana. No tengo a la mano la fecha. Pero si es el día de hoy, creo que habíamos puesto un horario de entrega posterior a la clase, ¿no? Entonces, si alguien tiene dudas de último minuto y quiere preguntar. Oiga, profe, nada más que el link, bueno, si iba a ser por Classroom, no lo había habilitado. Yo, por ejemplo, le envié un correo con Ah, la tarea. vi tu mensaje, cierto. Voy a habilitarlo entonces de una vez, permítanme. Seguramente no marqué como tarea esta tarea, como debe haber hecho. Entonces voy a ver qué está pasando. A ver, voy a editarla y ahorita entonces habilito el link. Déjenme ver cómo se hace para editar. Es que claro, no está la fecha de entrega. Vamos a poner aquí la hora. Y habíamos quedado que las 16 o las 18, no recuerdo. No, eso sí El- tampoco. la vez pasada fue a las 4 de la tarde. Voy a ponerlo a la misma hora, ¿les parece bien? A las 4. Bien. Bien, ya está entonces. Ya lo habilité y pues debe entonces ustedes posible entregarla por este vía. Por cierto, la que enviaste, Víctor, no llegó correctamente. Es un archivo con 0 bytes. Entonces hubo algo Ah, seguramente, seguramente si lo enviaste por teléfono o algo así, el envío salió defectuoso, por si quieres revisarlo. sí, vi, como estaba muy pesado, me decía el correo que iba a intentar enviar un link, pero lo envío en Classroom. Gracias, profe. Bien, perfecto. Entonces, ahora sí, regreso a la clase. ¿Se acuerdan que vamos a empezar a ver el tema 3 de máquinas de Turing y decidibilidad? Originalmente en este tema había contemplado ver también complejidad algorítmica, pero em, tenemos una agenda bastante apretada porque a pesar de que no nos interrumpe totalmente el semestre, que haya días feriados los lunes, sí perdimos algunas clases. Entonces, quería pedirles que ese tema lo suprimamos. Es un tema en el que vamos a ver unas cuantas láminas y unas cuantas definiciones y un ejercicio en tarea en la tarea y los ejercicios. Entonces, eh, creo que no es parte estándar de un curso de autómatas, es una cosa extra que yo quería presentar y entonces, pues, les ofrezco una disculpa por no poderlo hacer con el calendario actual y entonces vamos a llegar hasta la parte de decidibilidad. Estas láminas ya están en el sitio, por cierto, si quieren verlas, lo mismo que vieron que subí la tarea y los ejercicios, por si quieren empezar a trabajar en ellos a partir del día de mañana. Bien, entonces voy a continuar con la clase de la vez pasada. Había empezado a ver variantes de máquinas de Turing. Perdón, tengo aquí mi café al lado. Lo que dijimos es que vamos a ver algunas máquinas de Turing con características distintas al concepto que vimos originalmente. En el primer caso vamos a ver máquinas con varias cintas. Aquí lo estoy señalando de esta manera. El segundo va a ser máquinas con cintas infinitas en ambos sentidos y finalmente máquinas no deterministas. Y les había mencionado que
El primer y el segundo caso no son tan problemáticos en un sentido, porque implican, por supuesto, más pasos computacionales de los que haríamos si tuviéramos una máquina de Turing tradicional. Pero se pueden simular en tiempo polinomial. Para los que han estudiado un poco de complejidad computacional, sabrán que esto significa que seguimos en las mismas clases computacionales, no importa qué problemas abordemos. Sin embargo, en el último caso, las máquinas no deterministas no se pueden simular en tiempo polinomial y, por lo tanto, para complejidad computacional sí tiene un efecto el simular una máquina no determinista en una máquina determinista. Bien. Bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos? Voy a empezar con varias cintas y en realidad el caso simple es el de una máquina con 2 cintas y a partir de ahí se puede generalizar varias. Una máquina con 2 cintas se vería así, de esta manera. Mi dibujo es un poco, a lo mejor no es tan acertado en el sentido de que en el dibujo que les estoy presentando aquí, no sé si alcancen a verlo, tenemos la cabeza lectora que está apuntando a las 2 cintas, pero aquí está apuntando a la misma posición. En realidad se vale que apunte a posiciones distintas, que aquí, por ejemplo, señale el carácter número 4, mientras que acá abajo señale el carácter número 20, por decir algo, ¿no? Entonces, la idea es que en estas máquinas tenemos un estado, tenemos 2 caracteres de la cinta, y eso nos lleva a un nuevo estado, a reescribir 2 caracteres en las respectivas celdas, y a la posibilidad de movernos en una dirección o en otra, probablemente distintas en cada cinta. Por eso es que después de un rato podríamos tener una disparidad considerable en la localidad a la que se apunta en cada cinta. Y ese es el problema importante, porque si apuntáramos a una localidad, se dan cuenta que podríamos resolver esto simplemente tomando el producto cartesiano del alfabeto de entrada y se acabó. La cuestión es que no podemos hacerlo porque no estamos leyendo una pareja, la misma pareja siempre, ¿no? Bien, entonces para simularlo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un alfabeto de cinta que va a ser distinto. Este alfabeto lo que va a hacer es, vean, va a simular las 2 cintas de esta manera. Va a tener un carácter que nos va a decir, mira, este realmente es el inicio de la cinta, que es el que estoy señalando en este momento. Va a tener además los caracteres de inicio anteriores para marcar los inicios de la cinta original. Y después lo que va a hacer es tener parejas de caracteres de la cinta, pero estos nuevos caracteres pueden ser los originales, como hasta A, o pueden ser una copia de los originales que aquí estoy marcando con un acento circunflejo. La marca es lo de menos, poder marcarlo con un punto, poder marcarlo en negrita, no importa. La cuestión es que es una copia de los signos originales. Y vean cómo aquí las amplié verticalmente, aunque en realidad es una pareja ordenada. Vean cómo lo que tengo aquí es que en un caso estoy en una posición y en otro caso estoy en otra posición. Este carácter, el acento circunflejo, me va a indicar cuál es la posición de la cinta respectiva, en qué posición estoy en cada momento. Entonces, pues funciona así. La máquina lo que hace es que lee este carácter, un carácter con el acento, entonces sabe que en la primera cinta le toca decidir con base en este carácter el estado en el que se encuentra, lo que hace es reescribir y después se mueve para buscar ya hacia la izquierda o a la derecha y puede hacerlo empezando desde el principio. Se mueve hacia la izquierda y a la derecha y busca dónde está el otro carácter marcado. Una vez que lo encuentra, y por cierto lleva un registro de dónde dejó el carácter anterior, porque esto permite ahorrar movimientos excesivos, una vez que lo encuentra, modifica ese y entonces pasa a un estado en el que vuelve a regresar al primero, ya sea de izquierda a la derecha, porque guardó eso en un estado particular, y pues empieza a repetir este proceso. Entonces, de esta manera estamos simulando una cinta con una máquina con 2 cintas, con una sola cinta. Si quisiéramos generalizar, pues se dan cuenta que lo que queríamos es tener varias cintas a la vez, y por supuesto esto introduce tantas operaciones extra por cada cinta como lo hizo esta primera máquina con 2 cintas, ¿no? Lo cual multiplica mucho el número de pasos, pero multiplica de una manera polinomial. No es tema de este curso demostrar que se puede hacer polinomialmente, pero no sé si se dan cuenta que debería ser.
en cada momento la distancia entre un carácter y otro no debe estar bajo cierta cota, y entonces la máquina no tiene que buscar a lo largo de toda la cinta, sino solo en los últimos lugares donde estuvo, porque ya saben qué dirección está. Entonces así funciona esta versión con dos cintas. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Bueno, cinta infinita en ambos sentidos. ¿Cómo podríamos hacer esto? Lo que hacemos es lo siguiente, vean, con la cinta infinita lo que ocurre, por supuesto, es que es difícil decir aquí está el cero, ¿no? Podríamos hacerlo, por supuesto, hacer como la recta numérica, un punto es el cero y tenemos los negativos en un lado y los positivos de otro. Aquí lo vamos a hacer de esa manera, vamos a elegir un punto arbitrario. Y lo que vamos a hacer es doblar la cinta en ese punto, vean. No sé si alcanza a ver mi dibujo. Esta es la cinta original, que es infinita en ambos sentidos. Entonces, para simularla, escogemos este carácter y lo que hacemos es que en una dirección, vean, lo que hacemos, nos vamos a mover en la cinta única, siempre, pues, por supuesto, hacia la derecha, porque hacia la izquierda no es infinito. Y lo que hacemos entonces es que una de las cintas simuladas va en un orden. Vean, por ejemplo, aquí estoy tomando en el orden normal de izquierda a derecha el lado derecho de la cinta y lo pongo en la parte inferior. Los caracteres aquí están en el mismo orden que acá. Perdón. Pero el otro lado lo que hago es ponerlos en la dirección opuesta. Aquí creo que mi dibujo tiene un error porque me parece que puse... lo que hice fue escoger más bien el medio de estos dos caracteres. Estoy señalando que este es el último de una cinta. Sí, está bien. No, está bien el dibujo. Simplemente la convención no la recordaba. Este es el último carácter de una de las cintas. De uno de los lados de la cinta, perdón, y el otro es el primero. Entonces aquí está. Vean, entonces de esa manera simulo lo que estoy haciendo. Y aquí, afortunadamente, no tengo que llevar un control de dónde estoy en las dos cintas, porque solo estoy usando una, ¿se dan cuenta? Y lo que puedo hacer, por supuesto, es leer pares ordenados y marcar uno de los caracteres, nada más, como el carácter en el que estoy parado en ese momento, en la cinta infinita, en ambas direcciones. Entonces, de esa manera tengo una cinta así. ¿Qué interés podrá tener una cinta infinita en ambas direcciones? Bueno, no sé si recuerdan que nuestra convención era que una vez que llegáramos al carácter de inicio de la cinta, no podíamos movernos a la izquierda, y esto sonaba un tanto arbitrario. Bueno, de esta manera, pues ya no tenemos esa arbitrariedad. Podríamos pensar en que nos movemos en ambas direcciones y no hay restricciones de ningún tipo, asimétrica la definición de la máquina, y pues, punto. Esa es la única ventaja. Bien, pero bueno, por supuesto que en algunos libros, por ejemplo, se presenta este modelo con cinta infinita en ambas direcciones como el primitivo. No tiene nada de malo, ya se dan cuenta que uno es reductible al otro. Y ahí está. Bien. Las máquinas no deterministas son un problema más complicado. Les había dicho que bueno, por supuesto que es el problema de que no se pueden simular en tiempo polinomial, pero además nos plantean el problema de que tenemos que pensar una estrategia para poder recorrer una máquina, una cinta en una máquina así. Lo que voy a usar es una estrategia que, como se dan cuenta, está inspirada en el algoritmo o en el estilo de recorrer árboles que se conoce como BFS, ¿no? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vean. Bueno, primero veamos la definición de una máquina no determinista. Como se imaginarán, es igual que la anterior, simplemente que en lugar de pasar a un estado, un carácter y un movimiento a la izquierda o a la derecha, lo que hacemos es contemplar varias posibilidades. Y aquí lo indico como un conjunto. Es un elemento del conjunto potencia de el producto cartesiano de Q, gamma y los movimientos izquierda o derecha. En este caso vamos a tener que, como ya habíamos definido otros mecanismos, la aceptación se da si alguna de las posibles ejecuciones de las instrucciones de esta máquina no determinista me lleva a aceptar. Es decir, puede ser que muchas me digan no aceptas, rechaza o sigan en ciclos infinitos, pero si una me dice acepta, entonces acepto.
Esa es la idea de una máquina no determinista. Bien, ahora, ¿cómo la podemos reducir a una máquina determinista? Lo que voy a hacer es esto. Voy a pensar de la siguiente manera. Imagínense que tuviéramos un número fijo de posibilidades en cada caso. No tiene que ser así, pero vamos a imaginarlo por el momento. Después van a ver que el caso en el que no, que no siempre hay una cantidad fija de opciones se puede reducir a este. Ahorita pensemos que siempre elegimos 2 casos, por ejemplo, o 4 casos, o en particular, como estoy poniendo aquí, R posibilidades. Entonces tenemos R posibilidades para elegir en cada ocasión. Y lo que hacemos entonces es lo siguiente. Vamos a tener una cinta con entrada original y en la otra cinta lo que vamos a tener son secuencias de los dígitos 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar al dígito R, separadas por este signo. Puede ser cualquier otro signo, simplemente es algo que me va a separar estas secuencias. Y las secuencias yo las voy generando sobre la marcha, pero puedo tener varias de manera anticipada. Y vean, aquí lo que me está diciendo la primera secuencia, me voy a adelantar un poco, es lo siguiente. Entre las múltiples posibilidades que tienes para elegir, suponte que las ordenas ya que sabes que son R, toma la primera, en el primer paso. Después, la siguiente me dice, toma la segunda. Después toma la tercera. Finalmente, esta me va a decir, toma la R-ésima. La siguiente secuencia me dice, mira, primero toma, en el primer paso toma la primera posibilidad que se te presenta. Pensando que tenemos este orden fijo. En el segundo paso vuelves a tomar la primera posibilidad que se te presente, en la siguiente elección, por supuesto. La siguiente secuencia me dice, toma la primera posibilidad en la primera elección y toma la segunda posibilidad en la siguiente elección. Y así, y vean cómo entonces combino todas las posibilidades aquí de esta manera hasta llegar al caso en el que en la primera y en la segunda tomo las R-ésimas posibilidades. Después, por supuesto, puedo tener lo que pasa cuando doy 3 pasos de ejecución. En el primer caso, escojo en los 3 pasos siempre la primera posibilidad, en el segundo la primera, la segunda, etc. Y se dan cuenta que esto pues, puede continuar indefinidamente. Por eso los voy generando sobre la marcha. Pero el punto es que esta secuencia lo que me están diciendo es lo siguiente. Vamos a simular lo que habría hecho la máquina todas las ejecuciones posibles de la máquina no determinista de esta manera. Lo que haces es que simulas un paso y lo simulas con las R posibilidades que hay. Si en alguno de estos pasos aceptas, te detienes. Acá lo tengo. Si en alguno y si rechazas, no importa, porque basta con aceptar en un paso. Si en ninguno aceptas, entonces ejecuta los siguientes, 2 pasos de la máquina original, de acuerdo con el orden de elección que vimos. Una primera, segunda, primera, tercera, etcétera, etcétera, etcétera. Si en alguna de estas combinaciones aceptas, te detienes. Si no aceptas en ninguna, pero no has rechazado en todas, esto se me olvidó decir en el paso anterior, porque desde el paso anterior se hace, por supuesto. Si no has rechazado en todas, entonces te vas a 3 pasos y haces lo mismo. Si en 3 pasos te aparece alguna que acepta, entonces aceptas. Si no te aparece ninguna que acepta y no todas son de rechazo, entonces continúas con 4 pasos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón hacerlo de esta manera? ¿Por qué no decir, a ver, por qué no repite siempre la primera elección? Primera elección, no aceptas. Segundo paso, primera elección, no aceptas. Tercer paso, primera elección, no aceptas. Y te sigues así pues hasta cuándo. Ese es el problema. Si estuviéramos ante un caso de un ciclo infinito, se dan cuenta que aquí nunca vamos a salir de la primera opción, que siempre ejecutar los primeros pasos, a pesar de que, por ejemplo, en la segunda opción, en el primer paso, a lo mejor podríamos haber aceptado. Entonces, el recorrer el árbol de ejecuciones posible de la máquina no determinista de manera a lo ancho, nos permite que, pues en algún momento, si existe un caso de aceptación, demos con él. Mientras que recorrerlo en profundidad, que es la segunda estrategia que planteé, nos podría llevar
caso desafortunado en que estamos en una rama que se prolonga infinitamente y nunca vamos a salir de ella a pesar de que la aceptación estaba al lado. Entonces, por esas razones que seguimos esta estrategia. Como la estrategia es muy difícil de programar por medio de la tabla, o de hecho no se puede programar por medio de la tabla de transiciones, la estamos programando aquí en la cinta. De esta manera, programar la máquina para que escriba estas secuencias, eso es muy fácil. Eso no puede, bueno, relativamente fácil, por supuesto. Hacer cada uno de estos detalles tan engorrosos siempre toma tiempo, pero no es algo que requiere ingenio, ¿se dan cuenta? Es algo muy simple. Pueden utilizar una gramática independiente del contexto con reglas ordenadas para generar estos. No, de hecho, ni siquiera. Para esto nos va a ser una gramática lineal por la derecha. Podríamos generar estas cadenas así, y pues una gramática lineal por la derecha es un mecanismo más simple que este. Entonces, no es ningún problema en principio para convertirlo en una descripción para una máquina de Turing. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Bueno, como se dan cuenta entonces, en términos de qué es posible hacer con una máquina de Turing simple, determinista, con una sola cinta, que se mueve solo en una dirección, pues se puede hacer lo mismo que con una máquina no determinista, con varias cintas infinitas en ambas direcciones. Entonces, no estamos saliendo de la misma clase de lenguajes, estamos definiendo los mismos lenguajes. Bueno, y ya que hablamos de definiciones, en la lámina 15 que ahora tengo en la pantalla, estoy presentando algunas definiciones. Bien, la primera es la siguiente. Vamos a tomar una máquina de Turing. Más que una definición es una observación. Tomamos una máquina de Turing. Ya mencionamos que hay ciertas posibilidades. Primero, la máquina de Turing con una entrada particular, aquí le estoy llamando alfa, la puede aceptar, es decir, después, a partir de la configuración original, que tengo aquí subrayada en este momento, después de cierto número de pasos, llego al estado de aceptación. También la puedo rechazar. A partir de la misma configuración original, llego al estado de rechazo. Y también puede ocurrir que no haga ninguna de las dos cosas anteriores, que entre en un ciclo infinito. No recuerdo si lo planteé ya la clase anterior, pero se dan cuenta que es muy fácil plantear una máquina de Turing que nunca se detenga. Por ejemplo, una máquina de Turing con un alfabeto de entrada con un solo carácter, la letra A, lee la letra A y la orden es muévete a la derecha y escribe otra A. Bien, entonces hace eso todo el tiempo, lee la A, se mueve a la derecha, escribe una A, no importa qué carácter esté ahí, y continúa infinitamente. Esa máquina no se va a detener. Es útil programar máquinas que no se detengan, por supuesto, porque esas máquinas representan programas que nosotros queremos que no se detengan. Pero a veces no es que sea útil o sea o no sea útil, sino que como vamos a ver más adelante, estas posibilidades no son fáciles de determinar si la máquina se va a detener o no. Y entonces nosotros, como sabemos que en principio puede no detenerse, vamos a contemplar estas tres opciones. La máquina acepta una entrada, la máquina rechaza una entrada y la máquina nunca contesta porque está en un ciclo infinito. Vamos a decir que una máquina de Turing es total si esta máquina solo contempla las dos primeras opciones. Es decir, para cualquier cadena de entrada, alfa, la máquina la acepta o la rechaza, no entra nunca en ciclos infinitos. Entonces, con esta distinción, máquinas de Turing y máquinas de Turing totales, vamos a definir los siguientes dos tipos de lenguajes. El primero es el de los lenguajes recursivos, que suele abreviarse con REC. Aquí lo tengo abreviado de esta manera. Consiste en lenguajes tales que existe una máquina de Turing total que los acepta. Y el segundo tipo de lenguaje es el de los recursivamente enumerables, para los cuales existe una máquina de Turing que los acepta, no necesariamente total. Bien. Ahora, vean cómo aquí este es un teorema, la definición implica el uso del existencial, del cuantificador existencial. Y eso significa que yo les estoy diciendo, tienes que presentarme la máquina de Turing total que acepta el lenguaje, una máquina de Turing total que acepta el lenguaje, y entonces yo lo clasifico como recursivo.
Mientras que con que me presentes una máquina de Turing que acepte el lenguaje, sea o no sea total, lo clasifico como recursivamente enumerable. Y entonces cabe la posibilidad de que ustedes digan, mira, a lo mejor no hay distinción entre estos dos tipos de lenguajes, porque dices que vas a presentar una, pero puede ser que alguien diga, mira, este lenguaje es recursivamente enumerable porque la máquina que te estoy dando no es total. Y aparezca una persona más ingeniosa que dice, sí, pero es que tú no sabes buscar. Yo encontré una máquina total que también lo acepta. Y entonces el lenguaje pertenece a los recursivos. Digo, en principio sigue siendo recursivamente enumerable porque obviamente los lenguajes recursivos están incluidos en los recursivamente enumerables. Porque pues, ambos son aceptados por máquinas de Turing. Pero el punto es el siguiente. ¿Esta inclusión es estricta? Hay lenguajes que son recursivamente enumerables para los cuales no puede aparecer ningún tipo listo que diga, aquí está tu máquina de Turing total que lo acepta. Esa es la pregunta interesante, porque el hecho de que sea existencial significa que alguien tiene que hacer una búsqueda, y una búsqueda exhaustiva en estos casos, pues se dan cuenta que no es posible, dado que el número de máquinas de Turing es infinito. Entonces, nuestra pregunta es, podemos demostrar que hay un lenguaje que es recursivamente enumerable, pero que no es recursivo, y lo vamos a hacer más adelante. Pero por lo pronto piensen, están estos dos tipos de lenguajes, y les adelanto que no son, uno está incluido en el otro, pero no, la inclusión es estricta. Bien. Pero antes de llegar a ese punto, voy a hacer otras definiciones más. Primero, voy a saltar de lenguajes a propiedades de lenguajes. Este salto es bastante conveniente porque a veces lo que nos interesa es más bien hablar de propiedades de lenguajes, no de lenguajes en sí. Los lenguajes pueden no ser algo tan complicado. ¿Se acuerdan que anteriormente definí este lenguaje que tiene el mismo número de A's, B's y C's? No es un lenguaje que tenga nada en particular, pero a veces a ustedes les gustaría mencionar propiedades de lenguajes. Por ejemplo, ese lenguaje tiene la propiedad de que todas sus cadenas tienen, la longitud de todas sus cadenas más bien siempre es un múltiplo de 3. ¿Por qué? Pues porque si no, no tendría el mismo número de A's, B's y C's, ¿se dan cuenta? Entonces ahí está. Esa es una propiedad. Podemos hablar de otras propiedades, perdón, como, por ejemplo, la longitud de todas sus cadenas es un número primo, la longitud de sus cadenas son pares, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tengo el ejemplo del primo. Entonces, esta es una propiedad, perdón, no es una propiedad de lenguaje, es una propiedad de cadenas. La del lenguaje las defino más adelante. Entonces, esta es una propiedad de cadenas. Digo que la cadena tiene la propiedad de tener la longitud prima, o de contener una A al menos, o de representar una potencia de 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a decir que estas propiedades son decidibles si resulta que el lenguaje formado por las cadenas que cumplen la propiedad, vean, lo tengo aquí, es recursivo. Y voy a decir que la propiedad es semidecidible si el lenguaje formado por las cadenas que cumplen la propiedad es recursivamente enumerable. En caso de que el lenguaje de las cadenas que cumplen la propiedad no sea recursivo, voy a decir que la propiedad es indecidible. ¿Por qué estoy utilizando estos términos? Acuérdense que les había mencionado al principio este tema, que en el programa de decisión de Hilbert se trataba de un problema en el que teníamos que decir si una fórmula de cálculo de predicados era o no una forma lógicamente válida. Entonces, en general, llamamos problemas de decisión a problemas en los que tenemos que contestar sí o no. Perdón. Aquí pasa lo mismo. Contestar si la cadena tiene la propiedad es una cuestión de un sí o no, o tiene la propiedad o no la tiene. Estamos en un mundo binario, en este caso, ¿no? Para los que piensen que no siempre es posible contestar así, las respuestas tienen razón, pero en este caso, por simplicidad, estamos pensando que las propiedades o alguien las tiene o no las tiene, aunque no sepamos siempre contestar. La pregunta es si la tiene o no la tiene. Sabemos que no puede ser que la tenga o la tenga hasta las 3 de la tarde y a partir de las 3:30 ya no. No, es
¿Sí o no? ¿Tiene la propiedad o no tiene la propiedad la cadena? Entonces, si la propiedad, si la propiedad entonces es posible, más bien, si es posible agrupar las cadenas que tienen la propiedad en un lenguaje, y este lenguaje es recursivo, es decir, existe una máquina de Turing total que lo reconoce, decimos que la propiedad es decidible porque se dan cuenta que la máquina de Turing nos permite contestar sí o no. ¿Qué hacemos? Le damos la cadena a la máquina de Turing, la máquina de Turing decide si lo acepta, y si lo acepta, como es el lenguaje de las cadenas que cumplen la propiedad, entonces, pues decimos sí, y si la rechaza, pues decimos no, no está aquí. Entonces decidimos la pregunta de si la cadena tiene o no tiene la propiedad por medio de la máquina. Como es una máquina total, no estamos ante la posibilidad de que nos diga, de que nunca nos conteste. La máquina siempre dice sí o no, siempre acepta o rechaza. En cambio, la propiedad semidecidible, que es la que tengo hasta acá, cuando resulta que tengo una máquina de Turing no necesariamente total que acepta el lenguaje. ¿Por qué es semidecidible? Vean que en este caso, si la cadena tiene la propiedad, la máquina de Turing respectiva va a aceptarla, eventualmente. Pero si la máquina, perdón, si la cadena no tiene la propiedad, entonces hay dos posibilidades: que la máquina de Turing respectiva la rechace, o que la máquina de Turing entre en un ciclo infinito. ¿Se dan cuenta? Porque si está en un ciclo infinito nunca va a pasar a aceptación, por supuesto. Entonces, de esa manera, pues la máquina no le está aceptando, pero no se está diciendo que no la va a aceptar. Está en ese ciclo infinito. Y entonces es semidecidible porque el sí siempre nos lo va a contestar. El no probablemente no nos lo va a contestar. Entonces, si está ahí, obtenemos una respuesta. Si no está ahí, no sabemos. Podría ser que nos diga sí, o podría ser que nos deje esperando eternamente la respuesta. Entonces, por eso estas propiedades se llaman semidecidibles. Digo, ¿por qué algunas se llaman indecidibles? Bueno, es claro que si la máquina de Turing, perdón, si el lenguaje no es recursivo, es indecidible porque no podemos contestar sí o no infaliblemente. Se dan cuenta que podríamos tener una propiedad semidecidible que es indecidible, es decir, la propiedad, las cadenas que tienen la propiedad forman un lenguaje que es recursivamente enumerable, pero que no es recursivo, y por lo tanto la propiedad puede ser indecidible y semidecidible a la vez. Ese es el punto. Y obviamente si es decidible, es semidecidible, ¿no? Bien. Entonces, atención, decidible está contenido en semidecidible, pero indecidible no contiene, bueno, semidecidible no contiene indecidible y viceversa. Bien. Indecidible y decidible, en cambio, sí son complementarios. Bien. Entonces, miren, bueno, estoy diciendo aquí en esta lámina probablemente con más claridad de la que estoy improvisando en este momento. Todas las propiedades decidibles son semidecidibles. Como les decía, la decidibilidad está incluida en la otra. A la inversa, no es el caso porque, como les adelanté, hay lenguajes que son recursivamente enumerables y, por lo tanto, si asociamos una propiedad a estos lenguajes, entonces, pues no van a ser recursivos. Pero vamos a ver qué hay propiedades indecidibles que no son ni siquiera semidecidibles. Esto es bastante fuerte. Quiere decir que hay cosas que una máquina de Turing no nos puede contestar ni siquiera cuando la opción es positiva. Que eso sería una gran ayuda, ¿no? Que al menos nos diga sí. Y si nos dice que no, pues nos quedamos esperando eternamente, esperando a que por ahí alguien nos ilumine y nos diga, mira, ya deja de esperar, no va a contestarte. Eso no pasa, vamos adelante, que esto no se puede hacer. Pero Vladimir, que está ahí escuchando, seguramente sabe que estamos trabajando, especialmente él, y nuestro grupo, pero especialmente él, en obtener un estimado estadístico de cómo saberlo. Hay un estimado ya hecho por otros investigadores y nosotros lo queremos aplicar a un problema que tenemos en mente, ¿no? Un día les hablo de esto cuando haya unos minutos libres, pero para no interrumpir la clase, nada más les adelanto que esto sería un gran avance, poder estimar si no vale la pena seguir esperando, ¿no?, que una máquina de Turing se detenga. La respuesta por el momento es: no se puede saber esto, ni siquiera probabilísticamente, de una manera confiable, a menos que se hagan operaciones un poco complicadas. Bien, pero bueno, el punto es que
para demostrar que tenemos lenguajes que son recursivamente enumerables, pero que no son recursivos, voy a tener que utilizar una construcción que se conoce como la máquina de Turing universal. Voy a cambiar de lámina y voy a empezar con este tema, pero antes me gustaría abundar un poco, reflexionar un poco al respecto, porque ustedes que han crecido con smartphones y todo esto, no les sorprende, por supuesto, pero piensen esto desde la perspectiva de alguien que viene de una época anterior a todo esto, incluso anterior a las computadoras. Si yo os dije, existe un mecanismo maravilloso que puede resolver cualquier problema que se te ocurra, pues la respuesta, lo que obtendríamos como respuesta cuando se lo contemos a alguien es una cara de incredulidad, ¿no? Porque pues la experiencia nos dice que no hay algo que pueda resolver todos los problemas, ¿no? O todos los problemas que tienen solución, al menos, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver aquí, que sí se puede, ¿no? Pero acostumbrados a un smartphone, pues ustedes saben que tienen un problema y lo que hacen es entrar a la tienda de Google o a la de Apple. No me acuerdo cómo se llama la de Apple. Yo no tengo presupuesto para comprar un iPhone. No me gustan, me parece que son demasiado caros, aunque sé que son muy buenos. Entonces tengo un Android, pero es lo de menos. Podrán tener un iPhone y el problema será el mismo. Ustedes tienen que resolver un problema y ¿qué hacen? Entran a la tienda y buscan la aplicación que lo resuelve. Y no les parece que haya algo sorprendente en eso, ¿no? Quieren capturar no sé, una página que ustedes escriben a mano por medio de un escáner, una aplicación que convierta su teléfono en escáner, pues buscan una aplicación que haga eso. Quieren, en cambio, una aplicación que les busque todas las noticias que aparezcan en todo momento sobre su actor, cantante, o personaje favorito, pues hay una aplicación que sigue a la gente. Quieren navegar gratuitamente con la red de los demás. Yo sé que hay aplicaciones que sirven para eso. Recién que cambié mi red, antes de que actualizara la contraseña, yo tenía un grupo de muchachos aquí sentados en la banqueta del frente de mi casa, conectados a mi red, ¿no? Entonces sé que hay aplicaciones que lo que hacen es, pues, o descubrir la contraseña de mi red o buscarla en un catálogo, que yo creo que es lo más probable, porque pues esas contraseñas de fábrica están en catálogos que circulan en la red. Hay una aplicación para todo eso y nada de eso nos sorprende. Pero en el pasado, pensar un aparato que pudiera resolver todos los problemas era una cosa pues descabellada, que invitaba a la incredulidad. Bueno, vamos a ver que la razón por la cual se puede hacer esto es porque las computadoras tienen la particularidad de que a partir de cierto nivel son capaces de este principio de universalidad. Es decir, ustedes pueden construir una computadora, y en este caso son máquinas de Turing, que lo que hace es que puede ejecutar cualquier tarea que ustedes le asignen. No tiene que ser, no se reduce a resolver una tarea específica. Es decir, no es como antes que ustedes me refiero a un texto, lo que tenían que hacer era comprarse una máquina de escribir. Y si ustedes lo que querían, en cambio, era hacer cálculos de contador, pues tenían que comprarse un cuaderno para contador, ¿no? Ahora tenemos aplicaciones que en su teléfono, en su computadora pueden hacer eso, y es porque esas tareas específicas es posible reducirlas a pasos básicos que son básicamente los mismos para uno y para otro y que se pueden convertir en programas para una computadora que tiene esta capacidad de ser universal. Esa es la idea de las máquinas universales. ¿Quién planteó esto por primera vez de manera conceptual clara? Esto lo hizo Alan Turing, y es una razón por la cual su artículo del 36, en el que demuestra que no es posible resolver el problema de la decisión de Hilbert, se hizo tan famoso, mientras que por un tiempo, no eternamente, pero por un tiempo, la gente se olvidó del trabajo de Alonzo Church, porque la forma en que Church resolvió esto no tiene tanta universalidad, o no es aparente más bien, que pueda ser un mecanismo universal, mientras que en este caso sí. Lo que hizo Turing fue pensar en lo siguiente: ¿qué tal si pensamos en una máquina que hace una serie de operaciones elementales y esas operaciones le permiten tomar la descripción de otra máquina que resuelve una tarea específica, y esta máquina universal lo que hace es
simular la otra máquina que resuelve la tarea específica. Entonces, si tú quieres resolver cualquier tarea que sea, siempre y cuando esa tarea pueda ser resuelta por la máquina de Turing, lo que necesita hacer la máquina universal y una descripción de la otra máquina que resuelve la tarea específica, y con eso la máquina universal puede hacer todo, puede hacer la tarea. Entonces no necesitas construir más. Y bueno, eso es lo que tenemos con las computadoras actuales. Ustedes tienen una computadora que les resuelve muchas tareas y ya no es como antes que tienen una máquina que resuelve una cosa y otra máquina que resuelve otra. ¿Cómo las vamos a construir? El primer punto entonces es poder codificar la descripción de una máquina de Turing por medio de una serie de convenciones que van a permitirle a la máquina universal interpretarlas y simular lo que hacía la otra máquina. Entonces, no me voy a detener en la descripción de la máquina universal porque es bastante larga, pero sí voy a hablar sobre cómo podemos codificar otras máquinas para que esta máquina pueda ejecutar sus instrucciones. Bien, el primer punto entonces va a ser este. Lo tengo aquí. Tenemos una máquina de Turing con los ingredientes de siempre: estados, alfabeto de entrada, alfabeto de la cinta, función de transición, estado inicial, terminación, carácter de inicio de la cinta. Está aquí todo eso, y el espacio en blanco. Entonces lo que hago es tomar el número de estados y los cuento. Son I estados. Cuento los caracteres de entrada y entonces resulta que son J caracteres. Tomo los caracteres de la cinta y resulta que son K. Acuérdense que J es estrictamente menor que K, por supuesto, porque todos los de sigma están en gamma. Ahora, los estados los ordeno de una manera arbitraria y resulta que al estado inicial le tocó el número M, al estado de aceptación el número N, al estado de rechazo el número P. Podríamos adoptar la convención de que yo doy un orden. Cuando doy el orden arbitrario, pues aceptación siempre va a ser primero, rechazo siempre, inicio siempre va a ser primero, es el número 0, digamos, el número 1, aceptación el 2, rechazo el 3, podrá ser así, pero no tiene por qué ser así. Entonces, por eso pongo aquí M, N y P. Y tomo los caracteres de la cinta y pues resulta que a el carácter de inicio de la cinta le toca el número Q y al carácter de espacio le toca el número R. Entonces, tengan en cuenta esa información. Y entonces esta información la puedo convertir en una cadena binaria de este estilo. Vean, acuérdense, tenía I estados y entonces lo que hago es poner I veces 0 seguido en un 1. Tenía J caracteres de entrada y entonces pongo J ceros y después un 1. Tengo K caracteres de la cinta y pongo entonces K ceros y después un 1. Después acá lo que tenía es que el estado inicial era el emésimo, lo represento con M ceros. El estado de aceptación era el enésimo, entonces lo represento con N ceros. Y el estado de rechazo era el Pésimo, lo represento con P ceros. Después tenía que codificar el carácter de inicio de la cinta, que es el Q, y el carácter de espacio, que es el Résimo. Y entonces aquí esta cadena binaria me representa una descripción de esa parte de la máquina, que es casi toda, y lo único que me faltaría representar, por supuesto, son las transiciones. Las transiciones las puedo representar así. Imagínense que tengo esta transición, aquí marcada con delta. Si estoy en el estado Uésimo y leo el carácter Vésimo, paso al estado Wésimo, al carácter Xésimo y me muevo a la derecha. Entonces lo que hago es poner V veces 0, un 1, B veces 0, un 1, estoy representando entonces estos dos. Después pongo W veces 0, X veces 0, y entonces represento estos dos. Y pongo un 0, después de este 1 y un 1. Y eso significa moverte a la derecha. Si el movimiento fuera a la izquierda, entonces vean que lo único que cambia es este sufijo, en el que lo que estoy haciendo es que en lugar de poner este 0 de aquí, pongo un 1. Y entonces así tengo representadas todas las transiciones de mi máquina de Turing, como cadenas binarias también. Y pues puedo representar también la cinta utilizando esa misma convención. Eso no es estrictamente necesario, pero podría hacerlo. Y de esa manera me queda un alfabeto binario. Supóngase que tengo en la cinta la cadena
de caracteres en gamma a n sub 1, a n sub 2, etcétera, 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 donde estos n1, n2, etcétera, me indican el orden el orden alfabético del carácter. Aquí en este caso, si tú ves el alfabeto latino, pues si tengo una A, entonces sería A sub 1, si tengo una B, sería A sub 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto lo puedo codificar así, por supuesto, lo que hago es n sub 1 veces 0, un 1, n sub 2 veces 0, etcétera, etcétera, etcétera. Ya queda codificada la información en la cinta también. Y entonces, de esta manera, toda la descripción de una máquina de Turing, de su entrada y lo que hace en una cinta, se puede convertir en cadenas binarias. Y con esta convención lo que voy a hacer, con esta codificación específica que elegí, voy a hacer lo siguiente. Tomo una máquina de Turing y voy a designar su codificación con estos paréntesis angulares. Esto significa la codificación binaria que acabamos de ver de la máquina de Turing M. Y tomo una cadena y con esto indico, con sus paréntesis angulares, indico que es la codificación binaria de esa cadena. Y puede ser que las quiera poner juntos y voy a hacerlo con frecuencia. La codificación de M seguida de la codificación de A y la separo con este símbolo especial. Y entonces ya tengo una forma de designar máquinas de Turing y sus entradas, por ejemplo. ¿Qué les parece? Bien, entonces esta codificación va a ser clave para lo que voy a hacer después, que es presentar la máquina de Turing universal. Bueno, eso me da tiempo todavía de presentarlo aquí. Entonces déjenme hacerlo, son 2 láminas nada más. Me detengo antes del teorema, uno de los teoremas más importantes de esta parte del curso, que eso dejamos entonces para el miércoles. El punto es que con esta codificación lo que podemos hacer es tomar una máquina de Turing universal y a esta máquina de Turing universal le alimentamos con la codificación de otra máquina de Turing. Aquí tengo esta máquina de Turing arbitraria. Tomo su codificación, una entrada arbitraria para esta máquina de Turing. Vean, sigma sub m es una entrada, sigma sub m es el reto de entrada de la máquina M. Y lo que hacemos es que la máquina de Turing universal va a simular estas instrucciones. ¿Cómo? Está programada para que cuando en una cinta tiene las instrucciones codificadas de la máquina M, en otra cinta tiene la entrada alfa. Si tiene una tercera cinta, lo que va a hacer es copiar la entrada alfa y va a trabajar con ella. Y lo que va a hacer es, por supuesto, ir a la codificación y decir, a ver, ¿cuál es el estado de aceptación? Es el enésimo. Y lo puede guardar en una cinta más donde dice, mira, acuérdate que este es el estado en el que me encuentro. Escribe tantos ceros como el estado en el que se encuentra. Y en otra cinta más escribe la posición donde está leyendo las cosas, ¿no? Para acordarse. Y en otra posición más, lo que la otra cinta más lo utiliza para, pues, llevar cálculos provisionales. Pero el punto es que ya con esta información lo que hace es ir a la descripción de M, busca en las transiciones una que coincida con la combinación de carácter y estado que está leyendo en ese momento, y entonces con esa combinación decide qué hacer. Reescribe la información en la cinta, borrando el carácter que estaba leyendo y escribiendo en su lugar el otro. Probablemente si es un carácter distinto, pues van a estar más o menos ceros, y entonces va a tener que reescribir el resto de la cinta para cerrar ese espacio que se abrió, o para ampliarlo en caso de que necesite más celdas. Pero todo esto se puede programar, por supuesto. La máquina de Turing universal está programada para hacer todo esto. Y de esa manera lo que hace es simular paso a paso. Paso a paso es un decir, por supuesto, por cada paso de la máquina original, esta máquina realiza una enorme cantidad de pasos, como pueden darse cuenta, ¿no? Pero le está simulando la otra, paso a paso. Y al final de su ejecución me puede contestar lo mismo que la otra. Es decir, si la otra acepta, la máquina de Turing universal me puede decir, mira, ¿sabes qué? La otra máquina aceptó. O si la otra rechaza, la máquina de Turing me puede decir, mira, la otra rechaza. Y por supuesto, si la máquina M hubiera entrado en un ciclo infinito con la entrada que le dimos, pues la máquina de Turing universal también va a entrar a un ciclo infinito, porque siempre hace lo mismo que la otra. Es simplemente una simulación, no está haciendo nada creativo.
Y entonces funciona de una manera pues que me permite saber cómo funcionaría la otra. Les decía que esto pues nos da la ventaja de que podemos tener una sola máquina y darle a todos los problemas. ¿Esto es conveniente o no es conveniente en términos de eficiencia? Yo les diría que esto siempre es lo que se llama en inglés un trade-off. Depende de las circunstancias. Hace muchos años, muchas décadas, la gente lo que hacía era construir, especialmente el inicio de la electrónica, construía máquinas específicas para resolver problemas específicos. Y ahora cada vez se hace menos. Cuando descifraron el código secreto que utilizaban submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, Turing mandó a construir a la gente que trabajaba con él en Bletchley Park, que es el sitio donde están el cuartel de esa división del Servicio de Inteligencia Británico, mandó a construir varias máquinas para poder descifrar aspectos del problema. Simultáneamente, uno de sus colegas construyó una cosa que se llama Colossus, que era una máquina que no recuerdo si tenía universalidad o casi la tenía, pero que servía para resolver problemas más generales. Y seguramente Turing estaba enterado de esto o de alguna manera, y resulta que, pues, para algunos problemas es más eficiente construir máquinas específicas y para otros es mejor tener una máquina que nos permita resolver problemas más generales. Esto les decía que depende mucho de las circunstancias. Ahora que se están construyendo computadoras cuánticas, o se están intentando construir computadoras cuánticas, casi todas lo que van a hacer es resolver problemas muy estrechos, ¿no? Pero que son problemas de suficiente generalidad como para hacer que muchas tareas que ahora se hacen de manera muy ineficiente se puedan hacer de manera eficiente. Entonces, la gente lo que hace cuando construye máquinas específicas es considerar cuestiones de costo, por supuesto, y de conveniencia. Y a veces es más barato comprar una máquina que se produce en masa, como una computadora universal, o un teléfono, un smartphone, producirlos en masa y darlos a resolver problemas generales, mientras que en otras ocasiones puede ser que convenga más tener un dispositivo específico para algo. Y eso pasa, por ejemplo, también con sus smartphones. Ya ven que algunos tienen estos sistemas de reconocimiento por huella digital o por rostro. Para que esto sea eficiente, parte de las instrucciones que tienen que hacerse las realiza un chip especial dentro del teléfono. Por eso es que no todos pueden hacerlo. Porque en principio todos podrían, pero la cuestión, porque son universales, pero la cuestión es, no lo hacen de manera eficiente, mientras que programar un chip que haga específicamente esa tarea sí lo hace eficiente. Los chips para poder convertir señales de Bluetooth a sonido, por ejemplo, son específicos para eso, y es porque pues es más eficiente. Entonces es un trade-off siempre, pero la cuestión es que todo lo que puede resolverse por medio de una máquina de Turing debe poder hacerlo una máquina universal, y lo que vamos a ver en las siguientes clases es qué tanto podemos hacer con las máquinas de Turing universales. En general, qué tan poderoso es este mecanismo, y vamos a ver que es bastante poderoso, pero que hay problemas que no puede resolver, por supuesto. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta sobre la tarea, profesor. Adelante. En el ejercicio 7, donde tenemos que utilizar, bueno, con el teorema de Chomsky-Schustenberger, que tenemos que encontrar el valor de n. Ya la pregunta si, bueno, es que en la clase mencionó que n era como equivalente a los tipos de paréntesis por cada regla, ¿no? Ya te estaba hablando. Pues entonces, es una pregunta. Yo creo que es lo que te desconcierta. Déjame ver la tarea 2, ¿no? Lo que te desconcierta es que a lo mejor ya sabes la respuesta y te parece que es muy sencilla, ¿no? Bueno, sí, es que no estoy segura si es como o sea, porque un paréntesis pues abre y cierra, no sé si es que se cuenta ahora sí que el que abre y el que cierra, o solo cuentan como uno. No te preocupes, lo que te estoy preguntando es tipos de paréntesis, entonces piensa que abre y cierra es un tipo, porque así son lenguajes de Drake, ¿te acuerdas? Que siempre va
un carácter que es el que representa el que abre y otro carácter que representa el que cierra. Entonces puedes pensarlos como uno solo. Pero vamos, Ah, si te confundes y me contestas 40 en lugar de 20, no hay ningún problema. Yo entiendo que lo que estás haciendo es contarlos de manera separada. Eso es lo de menos. El punto es que lo que quiero es que ver si pescaste esa parte del teorema de Chomsky-Schutzenberger, nada más. Entonces, una vez que sabes la respuesta, se escribe en un renglón. ok, sí, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, ¿les parece bien que concluyamos por ahora y nos veríamos el miércoles? Entonces, esperamos su tarea más tarde. Ya programé en Classroom que la tarea tiene que entregarse máximo a las 4, entonces supongo que esto habilita el link para que puedan entregarla. Si no fuera así, por favor avísenme para ver si puedo hacer algo al respecto. Y si no, si su tarea pues no es demasiado pesada, también se puede enviar por correo electrónico. Bien. Entonces, pues muchas gracias. Les reitero mis mejores deseos para el año que comienza y nos vemos el miércoles. Disculpe, yo tengo un par de preguntas. Sí, adelante, adelante. Sí, uno es sobre el ejercicio 2 y ahí pues la última parte dice que basta con que demos la tabla de transiciones. ¿Esto es correcto? O sea, no tenemos que especificar el resto de los componentes. No, la tabla de transiciones captura todo. Lo ideal sería, por supuesto, poderlo dibujar, ¿no? Para que fuera como los otros autómatas, pero ya les expliqué, es una tarea un tanto compleja, aunque se puede resolver. No es tan sencillo hacerlo de manera bidimensional, pero no, con la tabla de transiciones es suficiente. Ahí está la información relevante. Sí. Tenías otra pregunta, ¿no? Sí, es más, pues, bueno, ahorita hace un rato usted habilitó, pues, puso una fecha límite, ¿no? El punto es que yo estuve entrando varias veces en vacaciones y no había ninguna fecha límite, así que yo realmente no, me enteré hace un par de días que la tarea era para el día de hoy, porque pues en el Classroom no había fecha límite. Y aquí la pregunta es posible entregarlo un par de días después? Me da mucha pena, pero creo que no se debería poder. Lo dijimos en clase. Dijimos en clase que la tarea se entregaba para hoy. Yo sé que dije que la asistencia a clase no es obligatoria y eso genera un problema de comunicación. ¿Tú no asististe a la clase en alguna? De hecho, solo a la última y lo vi hace un par de días y es cuando pues, me di cuenta de la fecha límite. Porque sí entré al sitio varias veces. Pero no me escribiste para preguntar. Bueno, mira, yo te propongo una cosa, mándame un mensaje y hablamos sobre esto, ¿no? Para que sea un asunto particular. En principio te diría que creo que todo el mundo tuvo la oportunidad de enterarse, eso te incluye a ti, pero pues explícame con más detalle tus circunstancias en el mensaje y hablamos sobre eso, ¿sí? Muchas gracias. Bien. ¿Algo más entonces? Bueno, si no es así, entonces, gracias y nos vemos entonces el miércoles. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, Mariano. Hasta luego.